En 2021 vendí el 100% de mi empresa, cuando facturábamos casi 3 millones de euros al año. En este vídeo te voy a contar cómo fue el proceso y qué detalles tendrías que tener en cuenta si quieres vender tú la tuya el día de mañana. Lo primero de todo, si estás pensando en vender y ya estás facturando bien, ya tienes un negocio estable y demás, y oye, quieres hacer otra cosa, ¿no? Y quieres vender y recoger ese dinero por adelantado, lo primero que tienes que hacer es pedir que te hagan una due diligence. Una due diligence es una auditoría donde van a revisar que todos los aspectos legales de tu empresa estén bien. En la due diligence es donde salen todos los trapos sucios. Así que por eso es muy importante mantener cuidada la empresa, mantener y hacerlo todo lo más legal posible, porque eso va a salir el día de mañana en esa due diligence. Así que como primer consejo, no ingreses dinero en negro. Asegúrate de que tu gestor contabiliza todo bien, que todas las cuentas están separadas, lleva tus impuestos al día, ten a tus trabajadores de alta desde el día 1, porque eso también se mira. No tengas falsos autónomos y en definitiva, como decía, haz todo lo más legal que puedas. Aunque también tengo que decirte, nadie hace el 100% de las cosas bien, es decir, siempre hay un margen de error. ¿Por qué es importante hacer una due diligence? Por tu propia cuenta, porque cuando vayas a vender, el comprador siempre te va a hacer una. Y cuando el comprador te haga su propia due diligence, si no tiene las cosas bien hechas, si no tiene la empresa bien estructurada, eso puede ser una red flag, ¿no? Puede ser una bandera roja, puede hacer que si tus cuentas no están bien, si hay aspectos legales que generan dudas, no te compren nunca la empresa. En mi caso, yo hice una por adelantado antes de vender y si no recuerdo mal, porque fue hace ya tiempo, creo que me costó entre 4 y 6.000 euros. También estamos hablando de eso, de una empresa, en mi caso la mía, pues que facturaba casi 3 millones al año. Entonces pagar 4.000, 6.000 euros, esto depende de quién te la vaya a hacer, depende de muchas cosas. Lo segundo que debes de tener en cuenta es el tema de la valoración, y es que esta valoración debe de tener sentido. No puedes vender un proyecto que factura 50.000 euros al año, que tiene un beneficio de 5.000 si llega y pedir 1 millón de euros. Entonces, lo mejor para poner el precio a una empresa es que te apoyes en una agencia especializada, en una empresa de M&A, y este tipo de empresas lo que hacen es que te asesoran en ventas, en compras y demás. En mi caso, a mí me asesoró durante todo el proceso Joshua Novik de la empresa de Bond Advisor. Yo pedí una cantidad y ellos me dijeron, pues mira, me parece razonable y me parece razonable esta cantidad según las condiciones que tú pides. Es importante que la valoración tenga sentido. ¿Cuánto puede valer una empresa? Más o menos, ¿no? O sea, te voy a decir unas reglas generales para que las tengas en cuenta. Una fórmula clásica es que si tu empresa tiene un EBITDA, ¿vale? Un beneficio antes de impuestos de 500.000 euros, se podría vender entre 2 y 4 millones de euros aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay que hacer es multiplicar el EBITDA, el beneficio antes de impuestos, por 4, 5, 6, 7, incluso 8. Depende del sector, depende del crecimiento de la empresa, depende de la cantidad de empleados, depende de muchas cosas, puede variar. Pero más o menos es eso. Lo normal que sería, pues un EBITDA por 6, ¿vale? Digamos que sería como un término medio en todos los sectores y demás, pero también puede ser un por 4, incluso un por 2. Si generas a final de año, pues lo dicho, 500.000 euros de beneficio, puedes vender tu empresa por 2, 3, 4, 5 millones de euros y ese dinero cobrarlo líquido para ti. En este tema, en el tema de la valoración, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, eso, si el fundador se va a quedar, si el fundador se va. En mi caso, yo cuando vendí, pues dije que cuando se vendiese la empresa yo me iba. Y bueno, no es que me fuese directamente, sino que luego estuve pues asesorando y demás durante un tiempo, pero unas horas puntuales. Entonces, todo esto se negocia también y en función de eso puedes cobrar o ganar más dinero o menos con la venta. Si te quedas y te ponen objetivos y los consigues y demás, sueles ganarle mucho más dinero, ¿vale? Que si coges y dices que te vas. Entonces, bueno, esto tienes que tenerlo en cuenta. También tienes que tener en cuenta, pues eso, o sea, ¿no? En el sector en el que está. Es un sector en crecimiento, un sector que va en decadencia. Y luego también depende del comprador. Es decir, el comprador es el que al final va a poner el precio. Si tu empresa en ese momento le es súper importante para crecer, para expandirse, pues te puede pagar mucho más. Entonces, bueno, tienes que tener todo esto en cuenta. El tercer punto es la carta de intenciones. Imagínate, ¿no? O sea, empiezas a avanzar en el proceso, ya tienes tu due diligence hecha, ya tienes todo preparado para vender tu empresa, ya tienes a tus asesores de M&A o no. Yo te recomiendo tenerlos porque el proceso legal y el proceso de venta de una empresa es muy complejo, no es algo sencillo. Si es tu primera venta, te recomiendo que te asesoren. Entonces, si tienes un interesado en comprar tu empresa
y la valoración está clara, se suele firmar después una carta de intenciones con el interesado. En esa carta de intenciones lo que haces es que te comprometes con la otra persona a que durante el tiempo que duren las negociaciones no vas a ofrecerle tu empresa a otro. Imagínate, ¿no? Viene un interesado, me quiere comprar la empresa y mientras estoy ahí flirteando, ¿no? Con te lo vendo, no te lo vendo y demás, pues cojo y se lo vendo a otro. Estoy haciéndole perder tiempo a esta persona y estoy haciéndole perder dinero. ¿Por qué? Porque cuando una empresa se interesa realmente por ti, lo que va a hacer es que te van a hacer ellos su propia due diligence. Van a gastar dinero en ver si tu empresa es como tiene que ser, si tu empresa está bien hecha, si está bien estructurada, si las cuentas están bien hechas, si legalmente merece la pena comprarte o no. Entonces, por eso se firma esa carta de intenciones, para que no tiren todo ese dinero a la basura. Dentro de esta carta también se empiezan a incluir ya otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo te vamos a pagar? ¿En una vez? ¿En 2 veces? ¿En 3 veces? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Un pago al año? ¿Un pago cada 2 años? Según beneficios, según condiciones que se vayan acordando. Digamos que esa carta de intenciones es como un precontrato que no te vincula, pero sí te dice que, oye, que esto básicamente es eso. Durante el tiempo que duran las negociaciones, no puedes negociar con otro. Y se suele establecer un periodo. A lo mejor digamos que puede ser de 6 meses. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. No suele ser de más que yo sepa. Cuando todo avanza y ya se acerca la oferta definitiva, ya se empieza a redactar el contrato de compra y venta. Y aquí es donde entra en juego el tema de los abogados, el tema legal. Y esto al final es un proceso donde los fundadores de ambas empresas se ven poco y los que más se ven son los abogados. Porque sí, te va a hacer falta un abogado. Si quieres vender tu empresa y quieres hacerlo bien y quieres dormir tranquilo el día de mañana, porque vender una empresa no es algo que debas tomarte a la ligera. En mi caso, o sea, yo conté con los abogados de Macan Abogados, en concreto con Lola Sesma, que es una profesional estupenda y que está especializada en compra y venta de empresas. Al final, pues ella fue la que luchó por mi contrato y la que luchó por mis intereses. Y los abogados de la empresa compradora son los que lucharon por su cliente y por defender también sus derechos y demás. Entonces, bueno, esto es lo normal. Aquí entre los abogados discuten mucho, es un proceso largo. Pero este proceso no te tiene que afectar a ti en cierto modo. O sea, al final es trabajo de ellos. El contrato, en realidad, pues como digo, es una lucha entre abogados del que compra y del que lo vende. Y cuando digo lucha, es lucha. Porque se negocia cada punto y cada coma del contrato. ¿Qué pasa si hay un problema después de vender? Con clientes, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Al que tenía la empresa antes o al que la tiene ahora? ¿A quién le corresponde pagar? ¿Y cuánto tiempo tienes para resolverlo? ¿Cuánto tiempo tienes para responder a esa posible demanda, a esa posible queja, a ese posible problema que surja? Todo esto se detalla en ese contrato. También se refleja todo, ¿no? Si tienes contratadas herramientas con terceros, se ponen sus condiciones de uso. Contratos que tengas con terceros, se documenta todo. O sea, es un proceso. Por eso digo que es mejor delegarlo, porque si no acabas loco. Todo esto, aunque a veces es lo que menos gusta, pues se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el comprador tiene que darse tranquilo de que cuando compre esa empresa, la empresa va a seguir igual, no la vas a desmantelar, te vas a llevar todo, te vas a llevar a los clientes y demás. Entonces por eso es muy importante, ¿vale? También por esto se firma un pacto de no competencia. Cuando tú vendes una empresa, se suele firmar que tú no vas a hacer esa actividad durante los próximos 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, normalmente pues 2 años. ¿Por qué? Porque sería una putada, ¿no? Que cojas, vendas una empresa y mañana te pongas a hacer lo mismo aprovechándote de tus clientes y aprovechándote de todo lo que acabas de vender. Hay que ser muy honesto con la venta. Si vas a vender, que sea porque te vas a dedicar a otra cosa o porque te vas a quedar en la empresa y quieres coger liquidez, pero quieres seguir haciendo lo que ya haces y bueno, tienes una parte más pequeña o incluso no tienes parte, pero digamos que eso, has recogido esa liquidez por adelantado. Cuando ya tienes el contrato hecho, a veces suele aparecer lo que se conoce en el argot financiero de este tipo, pues la garra rasponera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces, no siempre, pero muchas veces, la mayoría, lo que hace el comprador es que intenta siempre bajarte el precio. A lo mejor detectan en su due diligence que hay algún posible problema legal a futuro y por eso te bajan el precio, te bajan la valoración. También te pueden bajar la valoración justo cuando quede 1 semana o 2 para firmar finalmente. ¿Por qué? Porque cuando llevas meses negociando esto te genera mucho estrés. Te estás quitando algo de ti que es muy importante. En esos momentos, digamos que es cuando mentalmente estás más débil. Entonces puedes coger y decir, mira, estoy harto ya, voy a firmar, me lo quiero quitar de en medio. Te digo esto porque tienes que ser consciente y tienes que mantenerte en tu sitio. Y si tú quieres que te paguen por tu empresa 3 millones, por ejemplo, pues que no te bajes del carro. O tú en tu cabeza plantéate ya un plan de contraoferta. Si te ofrecen 3 millones, vas a bajar a 2,9 millones o a 2,8 y hasta ahí aceptas.
pero no se lo vas a decir de primeras, obviamente. Cuando ya has vendido, ¿no? Cuando ya has firmado, ya tienes el dinero, ya te puedes jubilar si quieres, depende, ¿no? De las cantidades, pero cuando ya está todo en marcha y demás, va a venir tu socio a recoger su parte y dirás, ¿qué socio? Pues Hacienda, obviamente, los impuestos, vaya. Los impuestos pueden ser una putada si no tienes una sociedad patrimonial antes, y lo normal es que alguien que acaba de emprender no tenga eso. Yo no lo tenía. Entonces, depende de la cantidad por la que vendas la empresa. Como lo vas a cobrar normalmente como persona física, se te va a cobrar un impuesto de incremento patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más o menos Hacienda se puede llevar un 30% de media del dinero por el que lo vendas. Entonces, bueno, imagínate vender tu empresa por 3 millones, pues Hacienda probablemente se lleve a ojo más o menos 600.000, 700.000 euros que vas a tener que pagar. Una cosa importante aquí es que cuando vas a vender la empresa es posible que Hacienda, y a mí me pasó, te cobre el 100% de los impuestos en la siguiente declaración de la renta. Y esto puede ser una putada si no lo contemplas, porque imagínate que el comprador te va a pagar en varios plazos, Hacienda te cobra y tú ya te has gastado parte del dinero porque te querías comprar un capricho o lo que sea. Antes de empezar a gastar el dinero, ¿no? Ese dinero que te acaban de pagar, tienes que tener en cuenta cuánto te va a cobrar Hacienda. Así que mi consejo, ¿cuál es? Que cuando vendas la empresa no te des caprichos grandes y te esperes unos meses hasta saber el dinero que vas a tener que pagar a tu socio, porque lo normal es que las empresas no se paguen en un solo pago. Si te lo pagan todo en el plazo de un año, lo normal es que Hacienda te clave el 100% de los impuestos en la siguiente declaración. A mí me pasó, tuve que pagar impuestos por adelantado, tuve que pagar muchísimo dinero y dije, hostia, qué putada, que casi me dejan frito. Porque bueno, al final pues lo típico, ¿no? Vendes la empresa, yo que si me compro que si una casa o un coche nuevo, cosas que hay que esperar para hacer mejor y planificarte financieramente después de la venta. Si estás pensando en vender y todavía no tienes compradores, no tienes interesado, no tienes nada, pues habla con un gestor, infórmate, o sea, crea una sociedad patrimonial. Pero infórmate para hacerlo de la forma en la que si vendes el llame a tu empresa, pagues menos impuestos. No digo que evadas, digo que pagues menos impuestos. No confundamos términos. Por último, el tiempo es una cosa que tienes que tener en cuenta y es que el proceso de venta de una empresa no es de la noche a la mañana, como decía antes. En mi caso, tardé un año desde que dije, venga, vamos a empezar a vender la empresa. Se ponen en contacto con mucha gente. Esa gente pues tienes que tener reuniones con ellos, tienen que ver qué les vendes, quién es el equipo, qué hay detrás, darles esa confianza, ¿no? Para que te compren. Y cuando ya pasan esas reuniones, pues lo dicho, carta de intenciones, contrato de compra y venta, más reuniones, se aseguran que todo esté bien, luego se firma. Y hasta que la firma, pues eso, puede pasar perfectamente un año. Lo que menos, pues a lo mejor 6 meses, 7 meses si tienes suerte. E incluso puede que el proceso dure más. Así que tienes que tener mucha paciencia y estar 100% convencido de que quieres vender. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es echarte para atrás en mitad del trabajo. Porque la empresa de Money va a trabajar, va a contactar con un montón de gente para que te compren. Así que tienes que ir con paciencia, ¿vale? Y sobre todo tienes que estar convencidísimo de que vas a vender. Que no te eches para atrás el día de la firma. Y aunque de primeras pueda parecer fácil llegar y firmar, lo dicho, es algo que has creado tú, que has invertido mucho tiempo, muchas horas, el equipo es tuyo, es tu gente, y vender eso no es fácil. Así que tienes que estar 100% seguro. Y nada, espero que te haya servido, espero que si vas a vender el día de mañana tu empresa tengas en cuenta todos estos consejos, ¿no? Y que tengas en cuenta cuál es el proceso, ¿no? Para venderla. En mi caso, yo siempre quise haber visto un vídeo como este y no lo tuve. No vi nada en YouTube de nadie que hablase del proceso para vender la empresa. Así que eso, te voy a dar unos últimos consejos y es que no vendas la empresa tú solo, apóyate en un equipo de Money, busca abogados especializados para la compra y venta de empresas. Si empiezas el proceso, que sea porque estás dispuesto a finalizarlo, o sea, no vayas a medias. Si vas a vender tu empresa, tienes que llegar hasta el final. Y lo más importante, vendas o no vendas tu empresa, es que la pongas en orden. Que las cuentas las tengas bien organizadas, que legalmente tengas todo bien hecho, que tengas contratos con tus trabajadores, que tengas contratos con tus proveedores, que tengas todo bien atado, porque si el día de mañana vas a vender, esto es muy importante. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo de Aprender a Emprender conmigo gratis aquí. Nos vemos. Chao.